En diferentes países del mundo entero, pero hablando propiamente en esta ocasión del nuestro, se puede observar la proliferación de leyes, programas de gobierno e iniciativas conmemorativas destinadas a identificar, reparar y conmemorar a las víctimas. Estas acciones suelen incluir la creación de monumentos y memoriales públicos para recordar a los desaparecidos o asesinados, y de leyes para reparar por vía jurídica o administrativa a los secuestrados, a los familiares de las personas detenidas o desaparecidas, o a las personas o los grupos que sufrieron desplazamiento forzado de sus tierras, entre otros. Y también comprenden la implementación de planes para identificar o juzgar a los victimarios. Para empezar a hablar propiamente de la posición del victimario en la criminología, es importante resaltar más a fondo quién es el victimario. El victimario es aquella persona que inflige un daño o un perjuicio a otra en un momento determinado y que por su accionar automáticamente se convierte a la otra parte en víctima. Puede decirse entonces que un violador o un asesino son todos victimarios, puesto que al ser calificados de esta forma se entiende que han cometido ese tipo de delitos, lo cual conlleva sí o sí a una o varias víctimas. Uno de los aspectos más interesantes de este término es que no siempre es fácil reconocer los signos que ubican a un participante de un conflicto en este rol o en su puesto. La regla general nos lleva a pensar que las víctimas siempre son más débiles que los victimarios, ya sea por una cuestión etaria, por el estado de salud o algún otro impedimento, aunque esto no siempre se cumple. Por ejemplo, existe la posibilidad de que en un mismo ser humano se presente la duplicidad de condiciones, es decir, la de víctima y victimario, y en particular cuando se trata de un menor de edad que es víctima de reclutamiento forzado por parte de un grupo al margen de la ley y que si bien el supuesto de desmovilizarse antes de la mayoría de edad es ser considerado víctima, si se desmoviliza siendo mayor de edad es considerado victimario. Esto como primero, pero también se da la duplicidad de condiciones, por ejemplo, en la responsabilidad de mando, que es una figura del derecho internacional que existe desde hace décadas y que establece cuando un comandante militar debe responder por las atrocidades cometidas por sus subalternos. Ahora bien, dependiendo del punto de vista del que se plantee, puede decirse que hablar de victimario no siempre es lo mismo. Es decir, existen diferentes factores de riesgo que pueden ser explicados desde diferentes disciplinas y en donde los profesionales de las mismas difieren en cuanto a las razones que llevan a alguien a convertirse en victimario. La mayoría de profesionales del trabajo social coinciden en que el victimario es aquel que hace uso de la violencia debido a que vivió o vivió violencia. Un ejemplo de este último son los niños que nacen y crecen en el interior de un penal y que con esto normalizan la victimización y se mimetizan. Para los trabajadores sociales del penal, lo que te lleva a ser victimario es una necesidad o un modismo, como por ejemplo la narcocultura, retar la autoridad del gobierno, etc. Son elementos que desde la cultura se incorporan en la vida de las personas. Los factores de riesgo que se detectan desde el trabajo social en relación con la población de estudio de esta investigación son los siguientes. El primero, los traumas generados por un acto violento no son tratados de forma efectiva. Segundo, hay un alto porcentaje de impunidad ante estas situaciones violentas. Tercero, el proceso judicial es lento y alarga el dolor y revictimiza a la víctima. Cuarto, dado que el sistema judicial nunca va a satisfacer por completo el deseo de la víctima, se genera y o incrementa un deseo de venganza, que no siempre se salda con el agresor inicial. Ya que el sistema judicial funciona de una forma lenta, un factor de riesgo es el desarrollo en la víctima del síndrome del justiciero. Los profesionales de criminología coinciden en que lo que puede llevar a una persona a ser victimario puede ser diferentes factores psicológicos, pero en esencia es el entorno lo que más se destaca como factor que propicia violencia, es decir, con quién y cómo se crió la persona. Otro elemento que se destaca como factor es la falta de educación. Por último, el egocentrismo y el narcisismo, y todos estos como elementos que se destacan como factores que propician una agresión. A diferencia del trabajo social, el Departamento de Criminología descarta una conexión directa entre la víctima y el victimario. Esto anterior se argumenta con la premisa de que el delito es algo muy personal y en la comisión de este hay pura intencionalidad. Para la criminología, los factores de riesgo que pueden llevar a una persona a ser victimario son, primero, la ira. Segundo, esta disciplina considera que la génesis del delito está en la infancia y en el desarrollo de la persona. Si una persona se desarrolla rodeada de violencia y sufre violencia, es muy probable que pueda replicarla e incluso perfeccionarla. Y tercero, lo que más se destaca por encima de todos los factores de riesgo es la nula atención al duelo de las víctimas.
A pesar de los programas existentes que hoy operan en favor de las víctimas de homicidio, el tratamiento de atención del duelo es algo que está aún por mejorar, según los profesionales de esta área. Para el Departamento de Psicología, el victimario es la persona que agrede y violenta los derechos de los otros, ya sea de forma física, moral o en sus propiedades. Lo que puede llevar a una persona a ser victimario según este departamento son las condiciones de vulnerabilidad de sus víctimas, ya que muchos afirman que a alguien se le hizo fácil al victimario. Pero esta perspectiva de vulnerar al otro nace bajo una educación de agresión a los demás, posiblemente inculcada o vista en el seno familiar. Generalmente, en ese tipo de perfil, los factores de riesgo se asocian con una distorsión de los valores y con una falta de conciencia del dolor ajeno. Para esta disciplina, sí existe una conexión entre víctima y victimario. Por ejemplo, cuando se comete un homicidio doloso, es decir, con intención, los afectados inconscientemente o conscientemente buscan venganza. Los factores de riesgo que asegura esta disciplina guardan relación con el área emocional de la persona afectada son, por ejemplo, que es un evento traumático el perder a alguien por homicidio. Este evento es una sobreexposición emocional que se desborda en el actuar de forma impulsiva. El impulso es mitigar el dolor buscando al culpable, minimizando así el juicio y la razón. Los profesionales de psicología coinciden también con los profesionales de criminología y de trabajo social en cuanto a que afirman que la desatención por parte de las autoridades al duelo de las víctimas, el olvido y la indiferencia agudizan aún más el trauma vivido, aumentando así los factores de riesgo que pueden llevar a la víctima a convertirse en victimario. Partiendo entonces de todo lo anterior, se puede concluir que la mayoría de profesionales coinciden en que el factor de riesgo se ocasiona gracias a distintos traumas vividos durante la infancia. Por este motivo, quiero analizar este factor y plantear diversas cuestiones que pueden ser causa probable de que un niño al crecer se convierta en victimario. Cabe afirmar que no siempre existe una conexión directa entre el delito y la cultura propia de una persona, pero sí es cierto que la transmisión de la gran parte de los valores cívicos que hoy en día imperan en la sociedad se traspasan o se enseñan en el colegio. El abandono de la escuela puede suponer una desensibilización antes de la vida en comunidad, perdiendo valores como el respeto al prójimo, el trabajo en equipo o el trabajo colaborativo, etc. De la misma forma, la deserción escolar puede repercutir directamente en el desarrollo evolutivo de la persona, sobre todo por las alternativas de ocio y tiempo libre que se puedan manejar lejos de una institución educativa. Las primeras alertas son detectadas en el ámbito educativo, con el simple hecho, por ejemplo, de agarrar el lápiz de un compañero, acción que será recriminada y sancionada por el docente a cargo. Por todo esto se puede afirmar que el abandonar la escuela es un factor de riesgo. La ociosidad no es en sí un factor que pueda propiciar un acto delictivo, pero cuando se habla de personas que han sufrido un hecho traumático se está hablando en otros términos. Las personas que han sufrido una pérdida y que no reciben atención, apoyo y disponen de demasiado tiempo libre se encuentran plenamente expuestas a un maltratamiento del proceso de duelo, a una mala e insana ocupación de su tiempo libre o a un mal empleo de su ocio, por medio del cual se busca satisfacer de forma esporádica un sentimiento que requiere un arduo trabajo y seguimiento profesional. Arduamente ligada a la anterior, las personas pertenecientes a las pandillas generalmente cuentan con bastante tiempo libre. Si bien es cierto que los crímenes relacionados con pandillas son muy reducidos, cabe afirmar que son un factor de riesgo importante en cuanto a delitos se trata, puesto que es un ambiente que gira en torno a todas estas cuestiones. Este factor se indica como relevante ya que en la narración del delito cometido por cada integrante de la muestra de los profesionales, todos manifiestan haber estado bajo el consumo de estas sustancias durante la comisión del delito. De igual forma, se considera factor de riesgo no porque se haya hecho uso de estas sustancias en el momento de la comisión de un delito, sino porque el consumo de estas comienza en edades tempranas y tienden a coincidir con el momento en que sufrieron traumas producto de la infancia. Para ayudar a responder a mi pregunta problematizadora, utilicé la encuesta como herramienta para recopilar información, la cual nos hace visibles las opiniones de la población paisa en cuanto al tema de discusión que estamos abordando. Pude realizar dicha encuesta a la población medellinense obteniendo así 177 respuestas, y aún así los resultados de las mismas podemos darnos cuenta de que la mayoría de personas encuestadas están de acuerdo con la opinión de los especialistas en cuanto a que el gobierno debería prestar más atención a las víctimas de los conflictos y a las personas en estado de necesidad,
ya que muchas veces son influenciadas por estos factores para cometer delitos, los cuales estando en otro tipo de situación no serían amenaza alguna. Por otro lado, se está de acuerdo también en que la mayoría de victimarios se forman en esta categoría desde su infancia, por lo que la deserción escolar influye mucho como factor de riesgo y se deberían plantear medidas preventivas que no permitan que los niños abandonen el lugar que les inculca muchos de los principios que les servirán para el resto de la vida. A manera de conclusión, pudimos darnos cuenta a lo largo de esta investigación que son diferentes circunstancias las que incitan a una persona a cometer un delito, y cada una de estas circunstancias están debidamente reguladas por la ley, sin embargo, muchas veces se salen de control. En cuanto a la pregunta problematizadora planteada al principio de la exposición, ¿es el victimario una víctima más de la sociedad? La respuesta es controversial. Si bien es cierto que la mayoría de victimarios actúan por traumas de infancia, problemas psicológicos o sometimiento a sustancias alucinógenas, no todos en general están dentro de la misma categoría, pues muchos delinquen por placer o por ociosidad, como ya vimos también anteriormente. La delincuencia en nuestro país y los índices de robo, de asesinatos, de violencia intrafamiliar, etc., son cuestiones que se deben ser estudiadas por el gobierno y por profesionales que puedan brindar una orientación efectiva a las víctimas de este tipo de violencia, para que posteriormente no se conviertan en victimarios. Y además, a las personas que ya se encuentran en las cárceles por este tipo de delitos, se les debería brindar una efectiva resocialización para que ellos puedan superar cualquier tipo de problema que se les presente con la sociedad.